Solo quiero adorarte a ti, Señor, adorarte, entregarte mi corazón. Solo quiero adorarte a ti, Señor, adorarte, entregarte mi corazón. Solo en ti tengo paz, solo en ti hay salvación, solo en ti tengo paz, solo en ti hay salvación. Me postraré, tu nombre llamaré, y sé que obrarás en mí. Me postraré, tu nombre llamaré, y sé que obrarás en mí, obrarás en mí, obrarás en mí, nombre llama, obrarás en mí, 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 obrarás en mí. Gloria a tu nombre, Señor. Alabanza, alabanza a tu nombre, Padre. Sabemos que tú vas a obrar en nosotros, Padre. Por eso queremos adorarte, adorarte, adorarte. Solo quiero adorarte a ti, Señor. Adorarte, entregarte mi corazón. Solo quiero adorarte a ti, Señor. Adorarte, entregarte mi corazón. Solo en ti tengo paz, solo en ti hay salvación, solo en ti tengo paz, solo en ti nos postraremos, Señor, y llamaremos tu nombre. Me postraré, aleluya, tu nombre llamaré, aleluya, y sé que obrarás en nosotros. Nos postraremos, Señor. Me postraré, tu nombre llamaré, y sé que obrarás en mí. Obrarás en mí. Tú obrarás en mí. Obrarás en mí. Obrarás en mí. Obrarás en mí. Aleluya. Obrarás en mí. Obrarás en mí. Obrarás. Derrama de tu fuego. Obrarás en mí. Derrama de tu fuego, Dios. Derrama de tu fuego. Derrama de tu fuego. Derrama más de ti en mi espíritu. En mi espíritu. Derrama de tu fuego. Derrama de tu fuego en mi espíritu, más de ti,
en mi espíritu. Vamos, díselo. Derrama de tu fuego. Sé que arrabaco roboso. Aleluya. Aleluya. Más de ti. Wow. En mi espíritu. Wow. Derrama de tu fuego. Derrama de tu fuego. Su presencia está en este lugar. De ti, en mi espíritu. Tu presencia está en este lugar, Señor. Señor, derrama de tu espíritu hasta que rebose nuestra copa. Queremos más. Una intimidad contigo, Señor. En tu presencia. Tu presencia está aquí, Señor. Y lo podemos sentir en este momento, tu presencia. Podemos sentir en este momento tu presencia, Señor. Porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios sobre toda circunstancia. Y en este momento, con todos los que se están conectando por radio, conexión sobrenatural, todo aquel que está conectado por las redes sociales, todo aquel que esté conectado donde llegue el sonido de mi voz, Señor, derrama de tu fuego, derrama de tu amor, derrama de tu paz, derrama, Señor, más de ti en cada espíritu. Declaramos, Señor, que hoy se levantan los hombres de fe, hoy se levanta la mujer de fe. Hoy se levanta un pueblo de fe. Hoy se levanta una nación de fe. Hoy, Señor, el mundo se conecta contigo, se vuelve el corazón del Hijo hacia el corazón del Padre. Declaramos que en este tiempo comenzamos, Padre, a alinear nuestra vida espiritual para estar conectado contigo. No importa lo que pase, no importa lo que venga, vamos a caminar por fe, vamos a hablar por fe y vamos a continuar, Señor, alineado contigo, porque solo en ti hay paz, solo en ti hay salvación, solo en ti, Jehová, solo en ti, Señor, tenemos refugio, solo en ti, Señor, tenemos amor, tenemos fuerza. ¿De dónde vendrá mi socorro si no es de Jehová? Y como dijo Job un día, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Jehová dio, Jehová también quitó, pero sea bendito el nombre de Dios. Antes te había oído, pero es ahora donde te he visto. Y necesitamos, Señor, en esta mañana, no solamente escucharte, sentirte, sino que queremos verte obrando en nosotros, obrando en nuestro espíritu. Oh, manifiéstate, Jehová, en nuestra casa. Manifiéstate, Señor, en nuestra vida. Manifiéstate en nuestro matrimonio. Ay, manifiéstate, Señor, en nuestra vida profesional. Manifiéstate en nuestro llamado. Manifiéstate, Señor, porque a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos cómo continuar, pero tú, Jehová, da la paz. Tú, Jehová, nos llena de lo necesario para continuar hacia adelante con mucha fuerza, con mucha fuerza. Oh, Padre, gracias. Gracias por este tiempo glorioso. Yo levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Y aunque pueda tener 1000 problemas, pero yo levanto mi mano arriba, porque levantar la mano, aun cuando no puedes, significa el símbolo de victoria. El que levanta la mano en medio del problema, el que levanta la mano en medio de la situación, el que levanta la mano en medio de deuda, el que levanta la mano en medio de la enfermedad, el que levanta la mano aún no teniendo nada, es porque está listo para la victoria. Levantar las manos es el símbolo de victoria. Así que levantamos las manos en este momento. Levantamos la mano arriba. La gente que tiene fe, levanta la mano y dice: Señor, todavía tengo vida, todavía respiro, todavía, Señor, estoy vivo. Eso significa que todavía tengo hoy otra oportunidad de vencer.
otra oportunidad de vencer el mal, de vencer las tentaciones, de vencer cualquier problema, de vencer cualquier cosa que venga. Porque cuando yo levanto mis manos, entonces es una señal. Es una señal que algo va a suceder. Aleluya. Es una señal. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta mañana. Alguien tiene que decir amén. Hoy yo vengo a predicarle a un grupo de gente de fe. Hoy vengo a hablarle a gente que tiene fe de verdad. No que dice que soy cristiano porque para que la gente lo aplauda. No. Hoy yo vengo a hablar con gente cristiana de verdad. Gente que dice, ¿sabe qué? Yo tengo fe. Yo confío en Dios. Y yo tengo la fe y la certeza que yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar. Mi familia se levanta y mi matrimonio se levanta. Mis hijos se levantan. Porque cuando yo levanto mis manos es porque algo va a suceder. Cuando yo levanto mis manos es porque algo está a punto Dios de hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos. Cuando yo levanto mis manos comienzan a suceder cosas maravillosas. Tú sabes una cosa, ahora me llega la revelación estudiando la vida de Moisés. Cada vez que Moisés levantaba las manos es porque iba a suceder algo. Cada vez que Moisés levantaba las manos sucedían cosas maravillosas. Y yo declaro y profetizo sobre tu vida en el nombre del Dios vivo, en el nombre de Jesús, porque dice la palabra en Mateo 18 y 19, dice la palabra que conforme yo declare, así sucederá. Por eso la Biblia nos manda que tenemos que declarar, tenemos que profetizar. Ay, que falso profeta. No hay tiempo para los falsos profetas. Mire, los falsos profetas se reconocen por esto que te voy a decir. El profeta verdadero habla, suelta la palabra y las cosas suceden, las cosas acontecen. El falso profeta habla y no pasa nada. Habla y no se manifiesta nada. Así que no te preocupes tanto con el falso profeta. Aquí te está hablando un hombre de Dios y yo suelto la palabra que cada vez que tú levantes tus manos es porque algo va a suceder en tu vida. ¿Cuántos milagros no hemos visto en estos 5 años que tenemos esta radio online? Una radio insignificante porque no es FM, es online. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe cuántos miles de personas han aceptado a Cristo por esta radio? ¿Sabe cuántos milagros Dios ha derramado por esta radio? Así que vamos a hacer lo que dice la Biblia. Vamos a hacer lo que dice la palabra. Y si hacemos lo que dice la palabra sin cuestionar, sucede. Porque esto se trata de lo que Dios dijo y punto. Esto se trata de lo que está escrito en el libro y punto. Así que vamos a hacer lo que dice la Biblia. Levanta las manos y comienza a profetizar y comienza a declarar. Como una mujer de fe que eres, como un hombre de fe que eres, yo sé que van a suceder cosas. Moisés levantaba las manos y se abría el mar y se partía en dos. Moisés levantaba las manos y caía maná, caía pan fresco del cielo. Moisés levantaba las manos y venía carne del cielo fresca para que el pueblo comiese. Aleluya, aleluya. Alguien tiene que decir amén. Cuando Moisés levantaba las manos es porque algo iba a pasar. Y cuando tú levantas las manos es porque algo está a punto de suceder. Es porque viene algo sobrenatural en tu familia. Algo va a pasar en tu casa. Yo no sé en qué situación tú estés. Yo no sé. Lo que te puedo decir es que en medio de la crisis, en medio de la pobreza, en medio de la turbulencia, en medio del caos, Dios se manifiesta. Pero tienes que levantar las manos. Levanta las manos, la mano derecha o levanta las dos manos. Y si tú no tienes mano, levanta el pie para arriba. Yo no sé, vamos, haz algo. Porque Dios te va a bendecir. Porque Dios no te va a dejar así como tú estás. Tu vida va a ser mejor. Tu vida va a ser diferente. Oye, que te lo digo yo. Quien te hable, Ezequiel Anthony. Mira, tu vida va a cambiar y va a ser diferente. Prepárate porque lo mejor está por venir en tu vida. Prepárate porque lo que no lograste hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, hace un mes atrás, antes del coronavirus, todo lo que te pasó, todo lo que viviste, eso va a cambiar.
Tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar. Lo digo por fe, porque los hombres de fe hablamos por fe y no por apariencia y no por aplauso y no por dinero. Los hombres de fe caminamos bajo la palabra, lo que dice Dios, lo que Dios habló, lo que está escrito en la Biblia. Así es que yo hablo, así es que yo vivo, así que hablamos por la palabra y por fe. Y yo sé que tú eres una mujer de fe, y yo sé que tú eres un hombre de fe, yo sé que tú eres un joven de fe, un empresario de fe. Tú eres una persona importante para Dios, y Dios te va a usar de una manera sobrenatural y diferente. No podemos estar con el mismo pleito, que sí, que este hombre de Dios, este del diablo. Mire, escuche una cosa. Hay gente que en este momento ha dejado a mucha gente con la boca abierta. Hay gente que no ha estado, ¿verdad?, firme con Dios. Gente famosa, cantantes famosos, pero que en este momento alinearon su vida espiritual y están predicando la palabra en su estilo y en su manera, pero están llevando el mensaje. Están llevando el mensaje que Cristo vive. Están llevando el mensaje que hay un Dios que vive, que es redentor y que Cristo viene pronto. Cantantes famosos, gente millonaria, están mandando el mensaje en una manera diferente. No son pastores, no son quizás todavía salmistas, pero ¿sabe qué? Aún no siendo evangelistas, están llevando el mensaje. Y nosotros como pastores, nosotros como hijos de Dios, tenemos que apoyar a esos cantantes, tenemos que apoyar a esa gente que en este momento están predicando el evangelio de una forma diferente, pero lo están predicando. Y qué bueno que Dios levanta gente de fe en medio de la crisis. Qué bueno que Dios levanta jóvenes que están predicando que Cristo viene, Cristo vive. Qué bueno que en Aruba se está levantando un grupo de gente de fe para predicar el evangelio, porque Aruba nunca más va a ser igual, porque el mundo nunca más va a ser igual, porque todo será diferente, guiado desde la mano de Dios. Porque cuando ponemos nuestro país en la mano de Dios, están en las manos correctas. La mano, mira, el país en nuestra mano, nuestra vida en nuestra mano, eso no sirve, porque un día vamos a fracasar. Pero cuando ponemos a nuestro país en la mano de Dios, cuando ponemos tu vida, la mía, en la mano de Dios, estás en las manos correctas, porque todo funciona, porque todo crece, porque todo prospera, porque todo es una oportunidad, porque todo es algo sobrenatural y Dios se manifiesta. Estar en la mano de Dios, estamos en las manos correctas. Así que yo estoy contento porque Dios está levantando cantantes que están predicando el evangelio en su manera, en su idioma, pero lo están haciendo en papiamento, en inglés, en diferentes idiomas, y nosotros los cristianos tenemos que apoyarlos. Como yo dije antes de ayer, no le tiremos piedra a nadie, no le tiremos piedra a nadie. Lo que necesitamos en este momento, lo que se necesita es apoyar a todo aquel que está predicando. Es apoyar a todo aquel que está llevando el mensaje. Porque antes éramos 4 millones, pero a partir del coronavirus somos más de 4 millones de cristianos alrededor del mundo. Aleluya. Así que vamos a apoyar los hombres de fe, las mujeres de fe que se están levantando. Y yo sé que tú que me estás viendo, Dios te está levantando y tú vas a predicar el evangelio en tu estilo, en tu manera, pero lo vas a hacer porque este es el tiempo. No hay más nada en el mundo, no hay más nada. Y esto es una cosa que lo dicen los gangsters, lo dicen, lo dicen la gente que bueno, no quería escuchar de Jesús. Lo dicen hasta los Illuminati, lo están diciendo, que estamos en los últimos tiempos. Hasta los brujos. Es que estamos en los últimos tiempos. Ya no es tiempo de derrochar dinero en fiestas, en drogas, en alcohol, en juca. No. Estamos en un tiempo que la economía está en el piso. Estamos en un tiempo que tenemos que ver cómo vamos a sobrevivir estos años.
Porque este coronavirus tumbó todo. La economía está en el piso. Petróleo está en el piso. Los negocios, todo está cerrado. Y para levantarse, eso va a durar un tiempo. Ayer estaba conversando con alguien y yo le decía, hay muchos artistas que cobraban un DJ, un cantante y uno que le hace el coro, $90,000, $100,000. Un grupito de 6 personas, 8 personas, cobrando $1,000,000. Ahora, después de este coronavirus, nadie puede estar cobrando esos precios porque nadie lo va a pagar. ¿Por qué? Porque estamos en una situación difícil de economía. O sea que los cantantes, los músicos que antes cobraban tanto dinero y derrochaban y hacían y deshacían, tienen que sentarse a meditar y buscar de Dios para que en este momento ya no canten por dinero, sino que le canten al Rey, que le canten a Dios, que le canten a Jesús, porque lo que viene después de este coronavirus es los efectos, y los efectos no son muy positivos. Pero ¿sabe una cosa? Lo que sí es positivo, que Dios está con nosotros y Dios está con toda mujer y todo hombre que le cree. Dios está con toda mujer y con todo hombre y con toda la familia que tiene fe, que levantan sus manos, aunque no tengan fuerza, aunque tengan 1000 problemas, levantan las manos y Dios lo respalda. Dios respalda a todo aquel que tiene llamado. Dios respalda. Ayer le decía a los líderes en medio de un estudio bíblico privado. Estuvimos en un estudio bíblico privado y le decía yo a los líderes, demostrándole bíblicamente cómo Dios respaldó a Moisés en cada cosa. Dios respalda a quien llama. Dios respalda tu llamado. Dios respalda tu familia. La gente que trabaja para Dios quizá no tiene un dinero fijo en la cuenta bancaria. La gente que le trabaja a Dios no sabe si van a comer mañana, pero algo podemos estar seguros, de que con dinero o sin dinero, mi rey que está en el cielo, siempre va a proveer lo necesario, siempre va a respaldarme, siempre estará ahí para mí, porque aparte de ser Dios, Él es mi Padre. Y yo solo sé que Él es mi Padre y yo soy su hijo y mi Padre me ama. Yo solo sé que Dios es mi Padre y yo soy su hijo y mi Padre me ama. Cuando ya tú buscas una relación con Dios entre hijo y padre, las cosas cambian, porque tú hablas con Él constantemente, tú buscas más de Él y Él te llena, Él te respalda, Él te provee de una manera sobrenatural, no como los hombres piensan. Los pensamientos del hombre no son los mismos pensamientos de Dios. El hombre se va por la izquierda, Dios viene por la derecha, porque Dios es Dios y no podemos tratar de entender a Dios. Dios es Dios por encima del diablo, por encima de los brujos, por encima de los gobiernos, por encima de la gente, por encima de cualquier cosa. Dios sigue siendo Dios. Que quede claro, eso no se discute, no hay discusión. Dios es Dios y punto. Él hace como quiere, donde quiere, a la hora quien quiere y con la persona que Él quiere. Aunque a ti te parezca loco. Sí, pero es que Ezequiel parece loco. Eso no importa. Es que habla mucho. Eso no importa. Que gordito. ¿Qué importa? A Dios no hay que cuestionarlo. A Dios hay que obedecerlo. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. ¿Y qué obediencia? Hacer sin cuestionar, hacer sin preguntar, hacer sin criticar. Obediencia, calladito y hacer lo que Dios dijo. Eso trae bendición, eso trae prosperidad, eso trae unión, eso trae muchas bendiciones del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito mínimo 5,000 mujeres y 5,000 hombres que tengan fe en esta mañana. Yo quiero tocar, ¿cuánto me queda? Me quedan pocos minutos. Ya estoy terminando porque vine a traer una reflexión. Estoy terminando. Regálame unos minuticos más. Estoy terminando. Escuche esto. Estamos en un nuevo comienzo.
estamos en un nuevo comienzo. Y yo necesito que usted entienda algo que le voy a decir en este momento. Que lo entiendan los niños, los hombres y las mujeres. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No le voy a hablar por su título. Quizá usted tiene un título, usted es un empresario, quizá usted es un político, quizá usted es un cantante famoso, yo no sé, un periodista. No te voy a hablar por tu título. Vamos a dejar los títulos a un lado. Te voy a hablar como hombre, como mujer, como niño. Te voy a hablar de corazón a corazón. Porque vine a traerte una noticia del cielo. Y necesito que tú recibas, tomes la noticia del cielo. Y lo que te voy a hablar es lo siguiente. Estamos en un nuevo comienzo. Cuando hablamos de un nuevo comienzo, estamos hablando que vamos a comenzar desde cero. Desde cero. Lo que tú hacías antes, escúchame bien, no lo vas a poder hacer más. Hay gente que piensa que van a poder tener la vida que tenían y van a hacer lo imposible para hacer la misma vida. Pero escúchame, escucha esta palabra de este joven pastor, salmista, que te está diciendo algo que se va a quedar grabado en tu mente y en tu corazón. Aunque trates con tu propia fuerza de ser la misma persona antes del coronavirus, hacer lo mismo que tú hacías antes del coronavirus, no lo vas a poder hacer. Dios no te lo va a permitir, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. La vida ha cambiado, el mundo ha cambiado. Aunque la gente en su ignorancia no lo quiera aceptar, aunque mucha gente quiere seguir la misma vida que tenía antes, Dios no estaba de acuerdo con la vida que teníamos antes. Por eso, las iglesias, a partir de este momento, van a cambiar. Los gobiernos van a cambiar. Las empresas van a cambiar. Nuestro estilo de vida será diferente. Nada será igual. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta en cuenta esto. Tú no vas a poder en este tiempo y después de este coronavirus culparte por las cosas que van a suceder, por los cambios que vienen. Mucha gente en par de semanas, cuando vayan abriendo los países, se va a sentir raro, se va a sentir extraño. ¿Por qué yo me siento así? Yo no soy así. Yo no soy una persona de quedarme en casa tanto tiempo. Yo no soy una persona de quedarme un fin de semana sin salir. Yo no soy una persona de quedarme así, que voy a la iglesia, después vengo a la casa, que voy al trabajo, después vengo a mi casa. Me siento incómodo. Hay mucha gente que se va a cuestionar. Hay mucha gente que se está cuestionando. Escúcheme bien lo que le voy a hablar. Necesitamos entender una cosa. Y lo que vamos a tratar de entender es que nuestra vida es diferente ya. El mundo es diferente. En el trabajo todo es diferente. No te puedes culpar por lo que pasó con el coronavirus. ¿Que tenemos errores? Claro que tenemos errores. Claro que Dios no estaba contento con la gente emborrachándose, los niños emborrachándose, niños de 10 años borrachos, fumando marihuana, cocaína. Dios no estaba contento. La gente robando, corrupción. En diferentes iglesias se estaban haciendo espectáculos y no se estaba predicando la palabra pura, la palabra pura. El evangelio, déjeme decirle algo, voy a aprovechar para decirle algo. La Biblia está hecha para el que le guste y para el que no le gusta. Ningún líder puede predicar para que la gente le guste. Hay que predicar lo que está escrito en el libro de la vida. En el libro aquí, que es el maná, le llaman el libro, el maná, el manual de la vida. Hay que predicar lo que está en la Biblia. Le guste y si no le gusta, también hay que predicarlo. Esto no se trata de escogencia. La Biblia no es un buffet. Ay, me gustan los salmos, pero no me gusta el Apocalipsis. No, a mí me tiene que gustar la Biblia.
Desde Génesis, Apocalipsis, hay algunas cosas que nos dan duro. Y tú sientes como un golpe por aquí. Y cosas que tú haces que a Dios no le agrada y tú la lees y tú dices, uy. Y tú por ahí tú dices, pero aquí dice cosas que a veces yo sé que hago mal, pero la hago. Uy. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú vas a congregarte en una iglesia, tú no vas a exigirle al pastor o al que está predicando, no, predícame de prosperidad. Eso es lo que yo quiero escuchar. Predícame de fe. No, el que quiere cambiar, el que quiere buscar a Dios de verdad, tiene que escuchar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y muchas iglesias, congregaciones a nivel mundial, hacían espectáculos para que la gente se sintiera bien. Se vestían de muchas cosas de película para que la gente se sintiera en un cine. Dios no llamó a hacer teatro. Dios no llamó a que le preguntáramos a la gente qué es lo que quiere escuchar. Dios, cuando hace un llamado, es para que prediquemos la palabra como está. Y ya, listo. No hay que discutir. Como está, completica. Así se predica. El que quiere cambiar, escucha palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. No podemos ir que me gusta esto, que no. No, cuando vamos al evangelio, me tiene que gustar la Biblia completa. Y si no me gusta, la escucho como quiera. Y me sigo congregando. Y voy a la iglesia y me siento en la silla. Me guste o no. ¿Por qué? Porque Dios no me puso a mí a escoger. No, yo tengo la Biblia. El líder que predica Biblia. Y punto. El que se puso bravo y se fue de la iglesia, el pastor corre. Ay, ¿por qué te fuiste? ¿No te gustó la prédica? Si a usted una palabra la confronta, dele gloria a Dios. Porque la palabra que te confronta de la Biblia, eso te hace cambiar tu mentalidad de pollo y comienza a darte una mentalidad de águila. Cuando una prédica te confronta, dile gracias a Dios, gracias porque me dolió esta prédica. Wow, el pastor parecía un cuchillo, una espada. Wow, tremendo. Hay gente que se levantaba de la iglesia y se iba porque no le gustó la prédica, porque no le gustó cómo cantaron los salmistas. Esto no se trata de buffet. Esto es un combo y hay que leerlo completo y hay que escucharlo completo. Así es que trabaja Dios. Y la palabra que te confronta es la mejor, porque eso provoca cambio en ti. Porque hay mucha gente que está viviendo por muchos años en un error. Y cuando viene la prédica te confronta. Pero no es culpa del pastor. No, quien manda el pastor a predicar es Dios. Y Dios conoce tu necesidad. Dios conoce la necesidad de las 40, 50 y las miles de personas que hay en la congregación. Y por eso Dios pone el pastor a hablar palabras que confrontan lo que está mal en tu vida. Y cuando la palabra te confronta, tú tienes que decir gracias, Señor, porque por muchos años estuve en un error. Y usted cambia. ¿Usted me entiende? Eso es todo. Parece ser difícil, pero no lo es. La palabra, la prédica que te confronta. La prédica que te confronta. La palabra que predica el predicador, que tú dices, wow, esta palabra sí está fuerte. Uy, ay, me duele. Ay, qué fuerte, pastor. Ay, no lo diga. Ay, no, yo no quiero escuchar eso. Esa es la palabra que te cambia. Esa es la palabra que te cambia de verdad. Porque cuando tú tienes una prédica que tú solamente estás brincando como que si tuviera una discoteca, de que qué bueno está predicando el pastor, amén, 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 aleluya, amén, amén. Esas son prédicas que no te cambian. Esas son prédicas que te dejan igualito de cabeza dura como tú estabas hace un tiempo atrás. La prédica que te hace saltar y aplauso, el pastor, wow, este profeta sí está bueno, me dijo que voy a prosperar, hoy me dijo cosas bonitas nada más. Esas son prédicas que no te cambian. Esas son prédicas que mantienen a gente paralíticos espirituales por años. Gente cometiendo el mismo error, pero como nadie lo confronta, ellos creen que tienen la razón. Ellos creen que están haciendo el bien, donde su vida está nahuerqui, destruido por completo.
Ahora, hoy aprendemos algo nuevo. La prédica que te confronte, que tú digas, uy, qué fuerte. Ay, pastor. Ay, no, no lo diga, no lo diga. Ay, no, 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 no. Esto está muy fuerte. Escúchala, porque esa es la prédica que te va a cambiar tu carácter, va a cambiar tu mentalidad y todos los errores que tú hacías antes ya no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque aprendiste de lo que está escrito en este libro, el libro de la verdad, de donde salieron todas las leyes, de donde el que vive conforme a este libro prospera, avanza, crece y su familia no le falta nada, porque el que abraza este libro completo, porque hay cosas que cuando Dios me pone a predicar, yo digo, Señor, ¿cómo yo voy a predicar esto, Señor? Esto está fuerte. Porque antes del predicador, predicarle a la gente, una iglesia, una congregación o por la radio, es a mí que Dios me da primero, porque yo soy el primero en leer y digo, uy. Y hay cosas en nuestra vida de los predicadores que Dios nos confronta y nosotros lo leemos primero y ay, Señor, wow, Señor, y ahí mismo nosotros que vamos a predicar decimos, Señor, perdóname porque este punto me tocó a mí. Después predicamos en una congregación o en una radio y usted lo escucha y te dice, ay, Dios mío, esta palabra sí me confrontó. Pero esa palabra te cambia. Entonces tú agarras esos versículos bíblicos y también lo compartes en tus redes sociales, lo compartes con tu familia, y en tu familia también otro va a gritar por ahí, uy, uy, eso duele, uy, uy, qué fuerte ese versículo, ay, qué fuerte esa palabra. Pero lo vas a cambiar, porque ellos también van a cambiar de mentalidad y van a cambiar de carácter y van a ser mejor persona, mejor mamá, mejor papá, mejor hijo, mejor líder, gracias a la palabra de Dios. Así a partir de hoy, hasta las iglesias están aprendiendo algo. No podemos estar haciendo payasadas para que la gente le guste. La Biblia se predica como está ahí, punto. El que le gustó y el que no le gustó, ya. Hable con mi jefe, departamento arriba, está en el cielo, ore. Y Dios te va a decir lo mismo que me dijo a mí. Listo, se acabó la discusión. Necesitamos entender esto. El mundo no es igual, nuestra vida no es igual y nada va a volver a ser igual. Hay gente que dice, no, todo va a seguir igual. No, eso es mentira. Sal de la fantasía. El mundo no va a ser igual más. Las iglesias no va a ser igual más. En muchas congregaciones tú vas a ver muchas cosas que le van a quitar del púlpito. ¿Por qué? Porque Dios necesita que la gente escuche prédica, que la gente crezca, no que esté sentado en una silla 20 años y todavía no ha llegado a liderazgo, todavía no ha llegado a crecimiento espiritual. Dios necesita que la gente sea madura, que crezca. Pero una gente que nada más escucha palabras bonitas nunca cambia. Hay que escuchar palabra de Dios. Hay salmos que son bonitos. Hay salmos, hay milagros que uno dice, wow, qué bueno leer como los milagros de Dios, los milagros que hicieron los discípulos, wow. Y Dios hace milagros en las iglesias, qué bueno, wow. El pastor toca, se sana el paralítico, se sana el que tiene cáncer. Todo eso es bueno. Pero es bueno escuchar cuando Dios te dice, estás haciendo cosas que a mí no me agrada. Es bueno cuando Dios te dice, tienes que cambiar porque no estás haciendo lo correcto. Es bueno cuando Dios nos exhorta y nos cambia. Repito, la prédica que te confronta, no te levantes la silla, no te vayas. No cambie el Facebook y que, bueno, ahora sí el pastor dijo algo que no me gusta. Quédate ahí. Aunque te duela la prédica, esa palabra. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, no, pastor! ¡No lo diga! ¡No lo diga! Di gracias, Señor. Porque gracias a esta palabra que dijo el pastor salmista Ezequiel, mi vida va a cambiar porque tengo años haciendo errores, pero ahora conozco la verdad. Y dice la palabra, dice Jesús le dijo a los discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús le dijo a los fariseos, le dijo al pueblo aquellos tiempos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que te hace libre es la verdad, no la fantasía.
Ay, todo va a seguir igual, vamos a seguir discoteca, juca, droga. No, no. El mundo no es igual. Nada va a seguir igual. Todo va a cambiar. Pero vas a conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. Es la verdad que te hace libre. Es la verdad que te saca del pecado. Es la verdad que te saca de una mentalidad de error. Hay gente que tú le dices, mire, eso está mal. Mentira, mentira. Porque eso lo hizo fulano, eso lo hizo fulano. Y parece una cadena de maldición. Porque lo hizo el otro, yo también lo hago. No. Eso tiene que cambiar. Cuando tú conoces la verdad a través de la Biblia, tú cambias. Nadie te tiene que obligar. Tú cambias voluntariamente. Tú dices, Señor, ¿sabes? ¿Tú sabes cómo una persona cambia? Admitiendo su error. Yo era muy cabeza dura, yo era muy rebelde. Cuando yo llegué al evangelio y bueno, mi líder en aquel momento me exhortaba y me decía, estás pensando mal y eso no es así. Vamos a la Biblia. Leía la palabra y cuando leo la palabra, los versículos me confrontaban. Las prédicas me confrontaban. Y yo decía, qué prédica tan fuerte. Yo vengo de mi casa, escuché una prédica que parece que me están dando puñalada, parece que me están tirando, ¿cómo se llama? Tirabala, escopeta. Cuando te tiran, pau, pau, pau. Yo digo, ay, yo vengo aquí a sentarme así y parece que el mundo se me está acabando. Y esta persona predicando ahí y lo que predica, ay, Dios mío. Pero yo no entendía que lo que estaban predicando, que me confrontaba, era lo que yo estaba mal en mi vida. Era lo que había un error en mi vida. ¿Me entiendes? Eso es. Todo lo que en mi vida estaba mal, cuando viene la prédica me confronta. Y uno siente que es el pastor que está hablando de la vida de uno. Uno siente que es la pastora, los líderes que están hablando de mí. Alguien le dijo que yo estoy pasando por esta situación. Y es Dios. Es Dios. Para confrontarte, para que tú cambies por fin y una vez por todas. Así es que la gente cambia. Así yo cambié. Muchas cosas malas. Y todavía falta por cambiar. Pero para que tú entiendas que la palabra, la prédica, el mensaje que te confronte, dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por esa palabra. Porque esa es la palabra que a mí me cambia. Esa es la palabra que a mí me levanta del polvo. Me saca de las deudas. Y voy a ser una mejor persona. Gracias a esa prédica que por más fuerte que se escuchaba, por más fuerte que la palabra, me ayudó. Cuando una persona cambia y viene una prédica fuerte, no le hace nada. Adivina por qué. Piensa, ¿por qué? Porque esa persona ya había escuchado una prédica parecida que lo cambió. Y cuando viene otra persona y predica algo fuerte, esa persona no le hace ni uy, ni ay, ni le duele. No, ya no me duele, no critico, no cuestiono, no doy mi opinión, porque ya había yo escuchado anteriormente una prédica fuerte que me cambió mi mentalidad. Ahora yo escucho una prédica fuerte y yo digo amén, gloria a Dios, aleluya, porque ya yo estoy sanado, curado, restaurado. ¿Por qué tomo mi tiempo para poder guiar al pueblo? Porque lo que se viene es fuerte y el mundo tiene que estar preparado. Usted tiene que estar preparado y agarrarse duro de la palabra de Dios, porque usted no depende del salario que le entra el fin de mes. Usted no depende de la ayuda del gobierno. Usted no depende del dinero ni de los materiales. Usted tiene que aprender a depender de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no aprende a depender de Dios, va a venir el enemigo, Satanás, y te va a quitar la vida. ¿Sabe cuánta gente con depresión se quitan la vida? Usted sabe cuánta gente todos los días en los noticieros por falta de ayuda económica se quitan la vida. Usted sabe cuánta gente desesperada se quitan la vida. Viene Satanás, te mete un pensamiento que todo está mal, que no vas a tener dinero, que no vas a tener comida, y mátate, tírate del puente. Esos son pensamientos de Satanás, del mismo diablo, del mismo infierno. ¿Y por qué la gente se mata, pastor? Pregúnteme. ¿Por qué la gente se mata, Ezequiel? ¿Por qué la gente se quita la vida?
Aún gente que conoce la palabra de Dios. Cristianos que se quitan la vida. ¿Por qué, pastor? ¿Quieres saber por qué? Porque un día dejaron de sujetarse, de abrazar la palabra de Dios. Porque un día dejaron de creer en Dios por creer en gente, por creer en el salario, por creer, porque pensando que cuando ya la ayuda no llegue, cuando ya no haya salario, ellos piensan que se le va a acabar la vida. Y dejan de orar, dejan de leer la palabra y abandonan a Dios, abandonan la fe y se quitan la vida porque escuchan al diablo y no a Dios. La gente que tiene fe, la gente que se agarra duro de la palabra, la gente que realmente abraza a Dios. Cuando no hay comida, Dios provee. Cuando no hay salario de ayuda de gobierno, ayuda de fundación, la ayuda del vecino, cuando no hay ayuda, Dios va a traerte un trabajo de donde sea y vas a trabajar y vas a tener dinero. Si te falta comida, Dios te manda comida a tu casa. Dios va a tocar corazón de quien sea. Mira, Dios toca hasta el corazón de tus enemigos bendecirte a ti. Dios usa a tu propio enemigo, le toca el corazón, llévale esta compra a fulano de tal. Yo, no, Señor. Pero al final lo hace, porque donde manda capitán, no manda marinero. Donde manda Dios, no hay demonio que se oponga, no hay diablo que se levante que se oponga, porque cuando Dios da la orden, todo el mundo obedece, hasta el diablo obedece. Pero necesitas entender esto, no te culpes más, no te culpes de lo que está pasando, no te culpes de las cosas que van a pasar. No sientas culpabilidad de las cosas que está pasando ni de lo que va a pasar. No sientas culpa si los jóvenes, tus hijos, están o estaban en un camino mal. Estaban en la droga o están en la droga y quieren hacer su vida y quieren hacer cantidad de cosas. No te puedes culpar más. Ya no te culpes. Mujer, ya no te culpes. Tú no tienes la culpa. ¿Oíste? Tú no tienes la culpa del coronavirus. Tú no tienes la culpa. Los que me están escuchando, te estoy hablando como hombre, como mujer. Porque hay mucha gente de posición, de gobiernos que me escuchan también. Ustedes tampoco tienen la culpa de todo lo que está pasando. Nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa de lo que está pasando. Nadie tiene la culpa de lo que está pasando. Así que vamos a sacarlo de la mente que tenemos culpa. Y escúchame una cosa. Puede ser que antes del coronavirus tú tenías tu familia abandonada. Puede ser que antes del coronavirus tú no te congregabas en la iglesia porque no te daba la gana. Puede ser que antes de todo esto tú hacías las cosas que no le agradan a Dios. Ok, fine, bien, pero eso quedó en el pasado. Necesitamos dejar eso en el pasado. Necesitamos dejar eso en el pasado. Vamos a hablar de lo que viene. Vamos a hablar de lo que se aproxima. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer de hoy en adelante. El pasado no es importante. Lágalos, la que va, déjalo ir. No necesitamos el pasado. Tenemos que enfocarnos en lo que vamos a hacer desde ahora en adelante. Como mamá, como papá, como gobernante, como líderes. Tenemos que enfocarnos qué vamos a hacer a partir de hoy. Ya no hablemos del pasado. Deja eso ir. La que los, la que va. Chao, sayonara. No te necesito pasado. Necesito restaurar mi presente. Necesitamos restaurar nuestro presente. Ya no te culpes de cosas que pasaron. Hoy tenemos una oportunidad de abrazar a nuestros hijos y decirle cuánto le amamos. Hoy tenemos una nueva oportunidad de restaurar nuestra vida a Dios, de comenzar a orar. Y cuando ya abran las iglesias, las congregaciones, volver a congregarnos. Vamos a congregarnos. En Aruba hay más de 400. En la que tú quieras, pero congrégate. No tiene que ser obligatoriamente la de Ezequiel Anthony. Ve a cualquier iglesia y congrégate cuando abran todo esto, cuando todo vuelva a abrir. Vamos a ver esto como una nueva
oportunidad, vamos a ver que necesitamos restaurar nuestro presente para poder avanzar hacia nuestro futuro. ¿Y de cuál manera lo vamos a hacer? Leyendo la Biblia, agarrando y abrazando la palabra de Dios. Necesitamos abrazar a Dios y a la palabra de Dios, porque eso nos mantiene fuerte, porque esto nos mantiene con una mente positiva, porque esto nos ayuda a crecer, a prosperar, a avanzar. El evangelio ha sido mal interpretado por muchos años. Mal interpretado. La gente tiene miedo del evangelio. La gente piensa muchas cosas, errores, pensamientos que no son realmente lo que es la realidad. Y por eso critica los diezmos, y por eso critica el pastor, y por eso critica lo que se hace. Escuche, agárrese de la vida, tenga una relación con Dios, y usted va a ver que va a pensar diferente. Usted va a decir, al final de todo, yo estaba equivocado, porque no era lo que yo pensaba. El evangelio, seguir a Cristo, es otra cosa. No es lo que ponen en las redes sociales. No es lo que hablan los chismosos, lengua larga, usado por Satanás. El evangelio es otra cosa. Seguir a Cristo es otra cosa. Pero agárrese de la palabra, abrácela, abrace a Dios y que su vida pueda ser diferente. Tu matrimonio estaba frío. A partir de ahora, dile a tu pareja cuánto tú le amas. Yo creo que este es un nuevo comienzo. Los que no estaban casados, cuando abran a todo el país, es tiempo de casarse. Ay, que yo tengo que conocerla. Escucha, dejemos la fantasía para la otra vida. Escucha, ya tú tuviste sexo con esa persona. Ya tú vives con esa persona. Ya tú compartes tu dinero con esa persona. Tú no tienes nada más de conocer. Tú tienes que casarte para que tengas la bendición del cielo. Que un pastor te case y necesita la bendición de la tierra con los documentos que tienes que casarte por civil. Este año yo tengo varias bodas. Vamos a estar casando a varias parejas porque han entendido, después que pase todo esto, se van a casar. Y tengo el privilegio de ser el pastor que lo va a casar. Y escuche esto. Es tiempo de casarse. Los matrimonios que estaban destrozados, estaban fríos, porque el hombre tenía otra mujer, porque la mujer tenía un noviecito, un muchacho joven. Hay que restaurar el matrimonio ahora, right now. Y sentarte con la gente, hablar con tu pareja, pedirle perdón, decirle, ¿sabe qué? No quiero entrar en detalles, pero siento de parte de Dios pedirte perdón por las veces que te fallé cuando tú no me viste. Perdóname, mi amor. Y a partir de ahora yo quiero hacer una oración para que Dios dirija nuestro matrimonio y levante tu matrimonio. No entre en detalles. No tienes que decir las cosas feas que hiciste. Pide perdón a tu pareja y comienza de nuevo. Comienza de nuevo. Ámala. Dale todo lo que tú le puedas dar a tu esposa. Porque ahora está en vida. Mañana no sabemos. Dale todo lo que tú le puedas dar a tu esposo. Porque hoy está en vida. Mañana no sabemos. Como líderes tenemos que ser humildes. Y si de verdad queremos ser líderes, guiar a un pueblo, guiar una congregación, guiar a nuestro país, necesitamos entender que Dios nos escogió para servir. Servir a la gente no es fácil, porque servir a un pueblo es como tirar suerte. Tú no sabes si te va bien o te va mal. Tú no sabes si la gente va a decir, wow, qué buen trabajo, tremendo pastor. El pastor esmera, el pastor hace un buen trabajo. Mira el presidente, el gobierno, wow, qué tremendo trabajo gobierno. ¡Wow! Hacen lo que pueden. No, hay gente mala, hay gente usada por Satanás que dice, mira el pastor, mira, el pastor no me trajo una compra. ¿Por qué el pastor no me trajo una compra? Ni un saco de arroz trajo el pastor. ¡Qué sinvergüenza! La gente usada por Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo tú quieres que el pastor te lleve un saco de arroz si el pastor no tiene que comer?
Y tú, en vez de llevarle, cuando tú tienes, tú te lo comes solo para ti. Tú piensas en ti solamente y no piensas en tu líder espiritual. Entonces te quejas del diezmo, de la ofrenda. Nunca das nada, no ayudas en nada y te quejas que el pastor no te llevó una compra. Hay gente así, hay gente malagradecida. El gobierno hace lo que puede y hay gente que en vez de decir, wow, tremendo, qué bueno, se está tratando de hacer trabajo, comienzan a criticar. Mira, ellos tienen su salario, mira el gobierno y mira el gobierno. Hay gente malagradecida. Haga lo que hagas. Como líder, tiene que estar preparado para las críticas, porque hay una gente que son agradecidas. Hay gente que son agradecidas. Hay gente que dice, wow, qué tremendo, pastor, gracias por traerme una prédica. Porque en este tiempo difícil, ¿quién tiene mucho ánimo? Nadie tiene ánimo. En este tiempo, ¿quién está contento? Nadie está contento. Pero el pastor siempre está con una sonrisa. Los líderes que están predicando por las redes sociales, los líderes que están trabajando en reunión, tienen una sonrisa en medio de la tormenta, diciendo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sigamos teniendo fe. Y eso hay que valorarlo. Tenemos que aprender a ser agradecidos en este tiempo en adelante. Ser gente agradecida y decir, wow, qué bueno, qué bueno. Una prédica que me da paz, que me cambia, que me ayuda. Un gobierno que, bueno, hace lo que puede y trata de ayudar al pueblo. Eso se llama ser agradecido. Este tiempo es un tiempo para que hagamos las cosas bien. Y ya no te culpes. No te culpes de la muerte de tu hijo. No te culpes por la muerte de tu esposo. No te culpes por cosas que pasó en el pasado. Ya no más pensar en que fuiste violada, que fuiste violado. Ya no más. No podemos. Mire, ¿sabe cuánta gente anda caminando traumatizada, frustrada, amargada? No podemos seguir así. Dios te quiere sonriendo, logrando muchas cosas. Todavía estás a tiempo de lograr tu sueño, lograr una profesión. Todavía tú estás a tiempo de lograr, de hacer lo que tú quieres hacer. Ser cantante, ser músico, ser periodista, ser un locutor. Todavía tú estás a tiempo. Ser un empresario. Todavía tú estás a tiempo. Todavía hay tiempo. Pero no de la forma que tú lo querías hacer. De una forma con Dios, con su palabra. El Espíritu de Dios te va a guiar en toda la verdad. Y vas a ver que te va a ir bien. Lo que pasa es que nosotros estábamos muy desorganizados. El mundo estaba muy desorganizado. Pero a partir de hoy, Dios, si tú le entregas tu corazón, Dios te quiere guiar, Dios te quiere amar, Dios quiere que tú sepas que tú no estás sola, que tú no estás solo. Y por eso no te culpes, porque cuando una persona se culpa, dice, mira dónde estoy, no estudié y ahora no puedo conseguir trabajo y ahora no tengo diploma y ahora no sé qué voy a hacer. Escucha, no te preocupes. No te preocupes por el diploma que tú no tienes. No te preocupes por los materiales que tú no tienes. No tienes un carro, no tienes una casa propia. Lo que tú tienes que pensar es en esto. Con esto termino. Piensa en esto. Hoy yo tengo una nueva oportunidad. Que cuando pase el coronavirus, todavía yo puedo estudiar. Todavía yo me puedo capacitar. Todavía yo puedo tomar cursos, aunque sea online, por el internet, para lograr cualquier diploma, para lograr trabajar, ayudar a mis padres, ayudar a lo que yo amo, a mis hijos, darle lo mejor. Ya no más, madre soltera, ya no más discoteca no. Dale a tus hijas, trabaja duro y dale a tus hijas lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque esas nenas van a crecer, tus hijos van a crecer y van a decir, mi mamá trabajó duro, venía del trabajo cansada, pero me dio todo. Tuve conflé, tuve comida. Vamos a cambiar de vida. Y no permita, madre soltera, que tus hijos crezcan diciendo, no, mi mamá dormía en el día y en la noche salía. Vamos a cambiar, sí se puede. Pero no lo vas a poder hacer sola. Hazlo con la palabra de Dios. Abraza la palabra de Dios. Ora a Dios y di, Señor,
te necesito, ayúdame, ayúdame, yo quiero ir contigo. Sí se puede. Tenemos una bendición, que tenemos brazos, tenemos piernas y tenemos vida. Hay gente que no tiene brazos y todo lo tiene que hacer con los pies. Hay gente que no tiene pies y todo lo tiene que hacer con la mano. Y yo conozco casos que hay gente que no tiene mano, no tiene pie. No pueden trabajar, no pueden ayudar, no pueden hacer nada. Pero ¿sabe una cosa? Esas personas que no tienen manos, que no tienen pies, hay algo que el diablo no le pudo quitar. El diablo le quitó las manos, le quitó los pies, pero hay algo que no le pudo quitar. ¿Sabe qué fue? Una boca para adorar a Dios, una boca para ser un maestro. Mucha gente que no tiene mano y no tiene pies, están dando cursos, están predicando, porque el diablo le quitó la mano, le quitó los pies, pero no le quitó una boca para dar enseñanza, ayudar a la gente que se superen con la boca, con la lengua, hablando. No tiene mano, no tiene pie, pero tiene una boca para dar enseñanza, una boca para predicar el evangelio. Usted que me está viendo y yo tenemos pies, tenemos mano, podemos echar para adelante, podemos avanzar con Dios, pero necesitamos a Dios. Solo no lo vamos a poder. Gracias por tu sintonía. Quiero terminar con una oración. Cierre sus lindos ojos. Quiero terminar con una oración, porque a partir de hoy vamos a avanzar hacia lo nuevo. Ya no vamos a hablar del pasado. Al menos que sea cuando tú quieras dar tu testimonio, que tú digas, mira, yo era esto y Dios me cambió, mira quién soy hoy. ¿Me entiendes? Cuando tú vayas a dar testimonio, ok, pero no estés recordando el pasado. Vamos a lo nuevo. Vamos a prepararnos a lo que viene. ¿Qué vamos a hacer? Porque el mundo no es igual, ni va a ser igual. Tu vida no va a ser igual. Así que vamos a organizarnos. Oremos. Padre de la gloria, cierra los ojos, cierra los ojos. Será Bobona. Oremos, oremos. Padre de la gloria. En este momento oramos por todo aquel que esté en sintonía, por la radio, por las aplicaciones, por la página web, por la televisión, todo aquel que está viendo y escuchando. Y te pedimos en este momento, Señor, que tú nos ayudes a cambiar, a organizarnos, porque no sabemos cómo hacerlo. Pero como tú eres Dios y tú eres amor y tú eres un Padre, corrígeme como Padre, cambia mi carácter, cambia mi mentalidad, ayúdame a ser humilde como tú, quita todo lo que no te agrada y ayúdame, Señor, a ser más como tú. Estamos en un solo espíritu, Señor, orando por todo aquel que está en sintonía, que te está suplicando, que quiere ser diferente, que no quiere ser igual. Borra, Señor, de todo corazón, borra de la mente y del subconsciente toda trauma de violación. Borra toda trauma de culpabilidad en la familia, culpabilidad de lo que está pasando, culpabilidad de las cosas que salen mal en las casas y en la familia. Señor, a partir de ahora te pedimos que tú borres todos esos males y que ahora tú nos llenes de pensamiento de tu espíritu, que tú nos llenes, Señor, y nos reveles qué paso tenemos que dar, cómo vamos a caminar, cómo lo vamos a hacer. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida profesional. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pon las gentes adecuadas en nuestro camino. Señor, pon gracia en los maestros, en la gente que tú vas a poner en nuestro camino para que nos ayude a avanzar, a crecer, y no vamos a ver para atrás, sino que vamos para adelante, y tú con nosotros y nosotros contigo, Jesucristo. Y no nos da vergüenza de ti, Señor, porque tu evangelio es poder. Gracias, porque confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro único y suficiente Salvador.
Todo el que esté en sintonía, repita esto conmigo. Vamos, diga: Señor Jesús, en esta mañana yo confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador. Escribe en el libro de la vida. Vamos, dígalo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Abra la boca. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. A partir de hoy te entrego mi corazón, te entrego mi familia. Cámbiame, Señor, y yo voy a poner de mi parte para cerrar un nuevo pacto contigo, de no desconectarme ni alejarme de ti nunca más. No vuelvo atrás. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén, amén y amén. Yo siento una presencia fuerte aquí. Yo siento una presencia fuerte aquí. Dios está tocando corazones. Dios está cambiando a la gente. Yo siento una presencia fuerte. Gente con corazón de que quiere cambiar. A partir de hoy, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Y el nuevo pacto con Dios, que vamos a someternos en obediencia a Dios y buscar una autoridad espiritual, un pastor, una pastora. Nosotros siempre tenemos amigos que son cristianos y le llamamos locos. A partir de hoy, mándale un WhatsApp, dile: mira, mándame mensaje de Dios, escríbeme, guíame a leer la Biblia, ayúdame, yo quiero cambiar. Sea tu político, si eres periodista, cantante famoso, no importa lo que tú eras antes, lo importante es lo que tú vas a hacer hoy. Y vas a levantar la mano. Vas a levantar la mano en medio del problema. Y ya no vas a ser una persona amargada. Y no vas a tener pensamiento de quitarte la vida. Jamás. Tú eres fuerte. Eres una mujer de fe. Eres un hombre de fe. Eres un niño de fe. Y cuando te sientas solo y cuando sientas que te estás atacando la ansiedad, cuando sientas que te está atacando la depresión, leer la Biblia. Le guste al cuerpo o no, la mente te diga otra cosa o no, tu espíritu tiene más fuerza. Y de tu espíritu tú vas a buscar la Biblia y vas a leer Mateo en adelante. Y la palabra de Dios y la oración te va a sanar. Te va a sanar. Te va a dar paz. Y va a quitar todo pensamiento de mal, todo pensamiento negativo. Y vas a abrazar a la palabra de Dios y vas a ver cómo Dios no te va a dejar sola. Dios no te deja solo. Jesús llega siempre a tiempo. Siempre a tiempo. Dios llega siempre a tiempo. No te despegues más. Saludos para toda la gente que está en sintonía. Está Elena, saludos. Giandy, de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Movimiento de Gloria. Movement of Glory. Cuando pase todo esto, te voy a invitar para que te congregues con nosotros, ¿ok? Los que no tienen iglesia, los que hicieron la oración conmigo, se llama Movimiento de Gloria. En el Facebook, Ministerio Movimiento de Gloria. María Sánchez, saludos. Trin en Holanda, saludos. ¿Quién más? Fara, mi querida madre, saludos. Rebeca, Dios bendicionamos. Rebeca va al aire ahora. Rebeca va al aire ahora, saludos. ¿Quién más está en sintonía? Hay mucha gente en sintonía. Vamos a ir rapidito. Geraldine, Dios bendicionamos grandemente. Mi casa, Dios bendicionamos, amén. María Sánchez, saludos. Lando, Dios bendicionamos, Dios te bendiga. Wow, Delitzi Peralta, Dios te bendiga. Una gran mujer de Dios, una pastora, tremendo. Saluda a la familia Peralta. Vanessa de Cor, Dios te bendiga. Susi, Dios te bendiga. Wow, son mucha gente. Miltre, Dios te bendiga. Marta Milan, Dios bendicionamos. Mónica, Dios te bendiga. María Irene, Dios le bendiga más. Wow, cuánta gente bella. Bueno, señores, tengo que despedirme porque ya viene atrás de mí viene la hermana Rebeca. Así que quédense ahí, no se vayan. Qué lindo, será como el cielo este piano. Se escucha como en el cielo. Bendiciones.
Los vemos. Reenvíe este video, share, compartir para que lo vean otras personas. Bye bye.